seguí con Bueno, tu perdón, clase. Perdón, Oscar. perdón, Dale, perdón. va. Bueno, empiezo. Decía que el abdomen agudo es una patología más frecuente de consulta médica y que requiere generalmente quizás necesite una resolución quirúrgica. Eh, Cuando hablamos de la clasificación de los abdómenes agudos, existen muchas clasificaciones. Una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de Krisman, que define de acuerdo a su patogenia, lo divide a los abdómenes agudos en abdómenes agudos hemorrágicos, abdómenes agudos perforativos, el abdomen agudo obstructivo, el abdomen agudo oclusivo vascular, y el que mayor patología aporta que es el abdomen agudo inflamatorio. Es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial de, de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico son la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, la úlcera péptica, la diverticulitis, la isquemia intestinal, la obstrucción intestinal, la hernia estrangulada, traumas de abdomen, vólvulos, embarazo ectópico. Y causas menos frecuentes o causas clínicas de abdomen agudo, tenemos la acidosis diabética, el síndrome urémico, la porfiria, el síndrome de intestino irritable, anemia hemolítica y la fiebre mediterránea familiar. Bueno, con respecto al apendicitis, con respecto a la anatomía del apendicitis no quiero explayarme demasiado. Simplemente tienen que saber que es un saco que está en la base del ciego, mide aproximadamente entre 3 centímetros y medio, es variable de acuerdo a la edad, al sexo, al gen, también tiene una ubicación normalmente que es descendente interna, no cumple ninguna función en nuestro organismo, en realidad es un esbozo embrionario del segundo intestino que tienen los otros mamíferos. Ahí viene la imagen. En la base del apéndice se encuentra casi una unión de la bandeleta del ciego con la desembocadura del ilion. Cuando hablamos de apendicitis aguda, siempre hablamos del síndrome de fosa ilíaca derecha. El síndrome de fosa ilíaca derecha no es otra cosa que un dolor que se presenta en el cuadrante inferior y derecho del abdomen. Siempre que tengamos un paciente con dolor en la fosa ilíaca derecha, tenemos que tratar de diagnosticar o descartar el apendicitis porque es una patología, como le dije, de resolución quirúrgica y no debemos demorar su diagnóstico. Tienen que saber que es la consulta más frecuente en jóvenes, el 70% aproximadamente de la afección se produce en jóvenes. Esto no quiere decir que en los otros grupos etarios, ancianos o niños, pueda presentarse, pero lo hacen en menor frecuencia. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de cirugía urgente abdominal y también es el primera o ocupa el 1% de las causas de dolor abdominal agudo en una guardia. En cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia de un 7 o un 8%, puede presentarse a cualquier edad, como dije, es más frecuente en la adolescencia, afecta por igual a ambos sexos, pero en los adolescentes es un poco más frecuente en el varón, ¿sí? Aproximadamente un 20% más. En cuanto a la fisiopatología, siempre está involucrada la obstrucción de la luz apendicular. La causa de la obstrucción de la luz apendicular es múltiple. Lo más frecuente es una hiperplasia linfoide, la presencia de fecalitos, parásitos, entre ellos ascariasis, tumores. También hemos encontrado en algún momento algún tipo de cuerpo extraño introducido en la luz del apéndice. Todo esto desencadena con la obstrucción de la luz un proceso inflamatorio infeccioso que termina por inflamar el apéndice, ¿no? Les recuerdo que la inflamación del apéndice no tiene una reversión, avanza hasta evolutivamente hasta transformarse de un apendicitis normal a un congestivo, de congestivo pasar a ser pneumonoso y terminar en una apendicitis gangrenosa que hace
peligrosa su perforación y consecuentemente la complicación más temida del apendicitis, que es la peritonitis apendicular. Ahí ustedes observan en el gráfico los cuadros de apendicitis, en la ubicación de apendicitis aguda. En un corte vemos las tres capas del apéndice, hacia adentro, la mucosa, la submucosa hacia afuera, que es muy rico en nódulos linfoides, que es lo que origina el apendicitis, ¿no? Cuando se inflama. Y después tienen la apendicitis no complicada, por ejemplo, una presencia de un fecalito, como muestra la imagen del medio. Y en la apendicitis complicada, ya cuando se altera y se inflama toda la pared del apéndice, eso produce un gran edema y una debilidad notoria de la pared del apéndice, que puede, consecuentemente, con el aumento de la presión intraluminal, pasar que este se perfore. Muchos hablan en cuanto a la evolución y al tiempo de una apendicitis. Es variable porque está influenciada por muchas causas, desde la edad, patologías concomitantes, etc. Este es el punto más importante de la exposición, creo, que es el diagnóstico clínico, ¿no? En la mayoría de los casos, como muestra el gráfico, la apendicitis tiene una triada diagnóstica, una triada clínica, que está caracterizada por el dolor en la fosa ilíaca derecha, que es el síntoma predominante en esta patología. Y está asociada, en la mayoría de las veces, a anorexia, también a náuseas y o vómitos, ¿no? El dolor en la fosa ilíaca derecha es el síntoma predominante, es un dolor que se inicia habitualmente en el epigastrio, puede originarse en forma periumbilical, pero de una manera sorda, y que posteriormente, con el paso de la hora o el día a veces, se localiza en la fosa ilíaca derecha. Esto se ha llamado o se ha denominado cronología de Murphy, y es algo que es casi patognomónico de la apendicitis aguda. La cronología de Murphy se dice que no existe en otras patologías. Con respecto a los otros síntomas, las náuseas y o vómitos, estos están presentes en la mayoría de los casos, son mucho más frecuentes en los niños, y siempre hay que tener en cuenta que las náuseas y los vómitos aparecen después de iniciarse el dolor. La anorexia, que es la pérdida del apetito, está casi siempre, a tal punto que algunos refieren que si el paciente tiene apetito, se puede poner en duda el diagnóstico ante la presencia de un dolor abdominal. La febrícula, que es uno de los síntomas también que aparece, no en la tríada diagnóstica, pero es también un síntoma frecuente, se da más que todo en niños. La presencia a veces de fiebre elevada y escalofrío desde un inicio, en el caso de inicio, nos puede hacer también dudar en otro diagnóstico patológico, ¿sí? Con respecto a la exploración física, existe el dolor espontáneo y a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha, en un punto, como muestra el gráfico, el punto de McBurney. Normalmente se dice que el punto de McBurney se encuentra entre una línea trazada entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Si a esa línea la dividimos en tres porciones, en la unión del tercio externo con el tercio medio, nos lleva exactamente al punto de McBurney, que si nos imaginamos en profundidad, estaríamos tocando prácticamente a ese nivel la base del apéndice. Ese es el punto de McBurney. Existen otros signos que siempre se los busca o habitualmente se los usa en el diagnóstico del apendicitis. Uno es el signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg es dolor a la compresión abdominal en el punto de McBurney o en la fosa ilíaca derecha. Pero lo característico del punto es que el dolor es a la descompresión abdominal. Eso nos muestra que hay una inflamación del apéndice tras la irritación peritoneal.
Otros signos que se usan con frecuencia es el signo de Rosen, que es el dolor la aparición de dolor en la región afectada, o sea, en la fosa ilíaca derecha, al presionar o al comprimir otra zona del abdomen. Por ejemplo, comprimir la fosa ilíaca izquierda y que esa maniobra despierte dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces lo denominamos signo de Rosen positivo. Otro signo frecuente que se busca es el signo del psoas. El signo del psoas es el dolor que se despierta ante la movilización o la flexión del miembro inferior derecho. Estos signos adquieren valor y nos orientan en el diagnóstico de los cirujanos cuando tenemos que entrar a buscar el apéndice en el abdomen, nos orienta en cuanto a su ubicación. El apéndice normalmente es descendente interno, casi en el 65-70% de los casos, pero existen algunas otras posiciones que nos modifican también su clínica. Por ejemplo, en el signo del psoas, cuando el apéndice es descendente interno, casi pelviano, se hace positivo el signo del psoas. Existe también el apendicitis con menos frecuencia, un 5 o 7%, que los apéndices retrosecales ascendentes es cuando el apéndice se ubica por detrás del ciego. Generalmente eso pasa cuando en los ciegos que no son fijos, que son móviles, y eso impide un poco la aparición más que todo del signo de Bloomberg, que a veces nos suele hacer o demorar el diagnóstico clínico del apendicitis, ¿no? Al palpar y bueno, no despertar tanto dolor ni despertar reacción peritoneal por encontrarse por debajo del ciego. En cuanto a los exámenes complementarios, el examen más habitualmente, como bien lo dice el ítem, los exámenes estos son complementarios. El diagnóstico de la apendicitis siempre es clínico. El laboratorio, la radiografía, la ecografía o los diagnósticos por imagen son complementarios de diagnósticos que es siempre clínico. Lo que habitualmente se pide siempre, y que nos dan datos positivos casi en el 90%, es el laboratorio. En un análisis observamos en un hemograma que se muestra una leucocitosis con neutrofilia, como dije, está en el 90%, pero tienen que tener en cuenta o presente que la ausencia de leucocitosis y neutrofilia en un laboratorio no descarta el diagnóstico, ¿sí? Otro estudio complementario que habitualmente usamos, lo usamos mucho los médicos de interior, más que todo hace años cuando carecemos de otros métodos imagenológicos, era la radiografía abdominal. La radiografía abdominal no se hace con la radiografía de un diagnóstico de apendicitis, pero sí sirve para orientarnos o para descartar otras patologías, como pueden ser patologías que producen dolor en la fosa ilíaca derecha, como son los volvos, la gastroenteritis aguda, las perforaciones de víscera hueca, etc. Un estudio que tiene una gran difusión, prácticamente se pide siempre, se nos solicita siempre en todos los cuadros abdominales agudos, es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal en la actualidad tiene una gran vigencia e importancia porque puede hacer diagnósticos de apendicitis, pero también sirven más que todo en las mujeres para descartar patologías gineco-obstétricas, ¿no? Ahí en la imagen vemos una imagen de una ecografía de una apendicitis. Habitualmente se lo ve al apéndice, se pueden observar fácilmente las tres capas del apéndice. La capa que se engrosa en la apendicitis es la submucosa. Normalmente un apéndice tiene menos de 7 milímetros de ancho. Encontrar un apéndice con mayor dimensión nos hace sospechar que es una apendicitis, ¿no? Ahí se ve en un corte también el apéndice con las tres capas. En una no está tan inflamado y en el otro sí, donde hay engrosamiento de la submucosa. La ecografía se hace más, aumenta su especificidad, más que todo en las apendicitis complicadas, cuando se ve la perforación con pérdida de líquido, o en algunos casos cuando ya hay un absceso periapendicular.
Y después, bueno, tenemos la tomografía y la resonancia magnética, que son los estudios ya más modernos, de última generación. Nosotros, por suerte, en Belén contamos con tomógrafo desde hace un par de años y la verdad que nos ha ayudado bastante en el diagnóstico y inclusive en el, más que todo en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Y es un método, como digo, bastante útil porque nos acelera los procesos de diagnóstico y a la vez de tratamiento del paciente. Bueno, no mencioné, no está en el ítem, una de las cosas que solemos hacer, los que hacemos videolaparoscopía, como método de diagnóstico y quizás posteriormente terapéutico, es hacer una videolaparoscopía exploradora, la que nos puede tranquilamente o fácilmente identificar en caso de duda diagnóstica el origen del dolor abdominal agudo. Bueno, hablando de diagnóstico diferencial, las patologías con que mayor frecuencia tenemos que tener presente, porque producen los tres síntomas típicos del apendicitis, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, las náuseas, vómito en la anorexia, se encuentran en la mayoría de estas patologías. Una es la colitis intestinal o ileitis terminal, donde, donde tenemos dolor, náuseas, vómitos, hierro, pero en estos casos se aparecen episodios diarreicos. Otra patología es la diverticulitis. La diverticulitis tiene los mismos síntomas, nada más que en el lado de la fosa ilíaca izquierda, pero la diverticulitis adquiere eh, importancia y puede generar confusión con una apendicitis, más que todo en un dólico sigma, donde el dolor, al estar en el colon y el sigmoide alargado, se va hacia el lado medial y derecho del abdomen, que apareciendo un dolor en el hipogástrico, inclusive en la fosa ilíaca derecha, con los mismos síntomas de la apendicitis aguda. Después tenemos la enfermedad de Crohn, que son enfermedades intestinales crónicas, donde el dolor abdominal se manifiesta con, además es importante la anamnesis, porque hay que buscar las manifestaciones intestinales de la enfermedad, ¿no? Después tenemos la linfadenitis mesentérica. Lo importante para diferenciar es que los vómitos siempre preceden al dolor y suelen cursar con fiebre elevada. El cáncer del ciego abscedado, hemos tenido una patología hace poco, un caso similar con cáncer del ciego abscedado, donde el dolor abdominal coexiste con anemia y la sensación de masa en la fosa ilíaca derecha o a veces en el hipogástrico. Una patología que frecuentemente con la que tenemos que hacer diagnóstico diferencial de la apendicitis son las patologías urológicas. Por ejemplo, el cólico renal, bueno, el dolor del cólico renal es un dolor tipo cólico, agudo, un dolor que viene, que no es permanente, va, viene, se origina en el flanco derecho y se irradia a la fosa ilíaca derecha, a veces a genitales, muslos, y en algunos casos también a la fosa lumbar. También tenemos las pielonefritis. En la pielonefritis existe fiebre elevada. Encontrar fiebre elevada en la apendicitis es muy raro, más que todo menos en los casos iniciales. En la pielonefritis el dolor es en los flancos, irradiado, generalmente suele ser bilateral y se acompaña de síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, y siempre nos demuestra que la orina en el laboratorio es patológica. Las patologías gineco-obstétricas también producen dolor en la fosa ilíaca derecha, entre esas las más frecuentes la anexitis, la enfermedad pelviana inflamatoria. Lo característico de estas patologías en la anexitis es que el tracto vaginal, la movilización uterina genera mucho dolor y se acompaña generalmente con leucorrea. El embarazo ectópico también produce dolor abdominal, más que todo cuando se hace la trompa derecha. En el gráfico estoy viendo que dice leucorrea, sino que es amenorrea, recuerden. El síntoma predominante en el embarazo ectópico es la amenorrea con el dolor abdominal.
También se puede dar la torsión en quiste de ovario, el dolor es intenso, no hay fiebre, la ruptura de un folículo de Graf, puede haber febrícula, leucocitosis, pero siempre lo característico es que aparece después del día 15 del ciclo menstrual. Una patología que no es tan frecuente, pero sí hay que tener presente siempre cuando hablamos de un abdomen agudo, es la perforación de una víscera hueca, fundamentalmente la perforación gástrica, donde el dolor primordial es la epigastralgia, y luego el dolor aparece, se irradia la fosa ilíaca derecha, ¿sí?, tras la migración de secreciones gástricas por el parieto cólico derecho a la fosa ilíaca derecha, y lo característico en las imágenes, en la placa, es ver un neumoperitoneo. Con respecto a las complicaciones del apendicitis, esto es lo que tenemos que tratar de evitar siempre. Las complicaciones surgen cuando el paciente no es diagnosticado y no es tratado a tiempo, entonces el cuadro puede evolucionar a una peritonitis abdominal difusa. Hay algunos casos que pueden evolucionar a un plastrón apendicular. Esto se manifiesta generalmente como una masa palpable en la fosa ilíaca derecha, con fiebre y leucocitosis. Otra de las complicaciones es el absceso periapendicular. Su aparición generalmente hace necesario el drenaje percutáneo, ¿sí? Las imágenes casualmente que se ven son de un drenaje percutáneo en la fosa ilíaca derecha y un absceso periapendicular. Con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento es siempre quirúrgico, en la apendicectomía. Existen algunos casos, excepto el caso de plastrón apendicular, donde el tratamiento puede realizarse con profilaxis antibiótica. Habitualmente se asocia amoxicilina con ácido clavulámico, más metronidazol o ertapenem, etc. Clásicamente, la forma de abordaje más empleada ha sido la cirugía abierta. En la actualidad tiene una gran difusión la videolaparoscopía. En nuestro medio, acá en el interior, en Belén, nosotros hacemos cirugía abierta, apendicectomía convencional o abierta en el hospital, por ejemplo, pero en el sanatorio privado, en algunos casos seleccionados, no a todos, podemos llegar a hacer videolaparoscopía. Este ítem es muy importante tener en cuenta, más que todo para la gente del interior, la gente que hace guardia, que está en la trinchera. Estos son los errores a evitar con respecto al manejo del abdomen agudo, del apendicitis, ¿no? Que existe siempre retraso, que retrasa el diagnóstico en la automedicación del paciente a través del uso de analgésicos, como muestra el gráfico ahí abajo. Cuando llega un abdomen agudo a la guardia, debemos interrogar si el paciente está tomando algún tipo de medicación, ya sea porque tiene una patología concomitante crónica, como puede ser una artrosis en una persona mayor, o en los niños porque la mamá le ha dado algún analgésico o que puede llegar a enmascarar entonces el dolor, y obviamente esto retrasa siempre el diagnóstico. Otros errores que se cometen habitualmente y que retrasan el diagnóstico es esperar en un análisis, ver leucocitosis con neutrofilia, que casi en un día, un 15% de los casos suele dar normal, y también la aparición de fiebre para decidir una cirugía, que la fiebre es un síntoma muy inconstante en el apendicitis. Otro error es encontrar o esperar ver una eco o una tomografía normal para descartar el apendicitis. Bueno, mi mensaje, mi saludo para todos los médicos de la provincia. Felicitaciones por el día de ayer. Como bien dice la imagen, hoy más que nunca, gracias al Colegio Médico, a la Sociedad de Cirugía de Catamarca, por haberme elegido para esta presentación. Muchas gracias.
Muy bien, Oscar. ¿Sabes qué te pido ahora? Que vuelvas al botón verde y digas eh, no compartir más pantalla, cosa que te veamos a vos completo. Al botón verde del Zoom, no de la presentación. Ahí. Es un poquito más abajo. Perfecto. Mientras van, muy buena la presentación, Oscar, pero bárbaro. Mientras van pensando, Marito ya tiene una pregunta. Empecemos con Mario, dale, después voy yo. Hola, buenos días. Buenos días, Oscar. Felicitaciones por la clase, muy práctica, muy, muy buena la presentación. Te felicito por la tranquilidad de la exposición, aunque sabemos que muchas veces en el interior el cuadro nos pone nerviosos. Quería hacer hincapié fundamentalmente en el retraso del diagnóstico, producto a veces de automedicación o porque hay una distancia y una falta de accesibilidad a la consulta inmediata, por lo tanto, a veces los tiempos hasta la consulta hacen que esto se retrase y la cirugía obviamente tiene ya un riesgo de complicaciones mayor. En cuanto a las limitaciones que tenemos, bueno, muy bien las definido y están usando ustedes en Belén la tomografía computada como una herramienta diagnóstica complementaria excepcional, no tan solo en los abdómenes agudos, sino en todas las patologías, sobre todo en el trauma, que realmente es una ayuda importante y felicito a quienes han emprendido este servicio en tu ciudad. Pero el resto del interior, lamentablemente, contamos a veces con ecografía, en la urgencia, casi siempre tenemos, digo casi siempre, los análisis en la parte privada, ¿no? Y en el hospital. Pero eventualmente tenemos que hacer el diagnóstico absolutamente clínico y en eso quiero hacer refuerzo sobre lo que has dicho. Siempre el diagnóstico es eminentemente clínico. Y en cuanto a las herramientas terapéuticas y a la recuperación de los pacientes, debido a las complicaciones que surgen de esta patología que en apariencia es banal, pero nosotros sabemos que hay comorbilidades y cosas que aún todavía no tenemos explicación, para lo cual algunos pacientes evolucionan muy bien y otros no tan bien respecto de los tratamientos que hacemos y que generalmente son similares, con la misma ocupación, con la misma preocupación y con la misma metodología, vemos que los pacientes tienen una evolución distinta, a pesar de no advertir comorbilidades importantes. Nuevamente quiero felicitarte, Oscar, y felicitar a Pablo, al Colegio de Médicos y al Consejo Directivo por llegar a esta instancia de estas clases tan importantes para todos nosotros y que para el año que viene seguramente vamos a estar incluyendo toda la temática que es variada y que el menú va a ser tan interesante como el de este año. Así que felicitaciones, Oscar, y felicitaciones al doctor Pablo y al Consejo Directivo del Colegio de Médicos. Gracias, Marito. Bueno, Un abrazo grande. Aprovechando que en la sala hay dos cirujanos del interior, yo quiero hacer una cosa que es casi filosófica y es el por qué el colegio tiene está tan abierto a los médicos del interior. Yo siempre digo lo mismo y todos lo decimos en el consejo, que es muy fácil hacer medicina en la capital. Es muy fácil. Y es extremadamente complicado hacer medicina en el interior. Y tenemos acá en la sala dos cirujanos que han hecho muchísima experiencia
operando en la capital, con todos los medios, con toda la gente alrededor, con todos los ayudantes que podían. Y eligieron hacer su práctica definitiva en el interior. Y eso es extremadamente emocionante y ejemplificador para todos, porque la vida no es la capital solamente. Y en el interior tenemos dos personas que nos pueden dar ejemplo y ratificar todo lo que nosotros pensamos, que hacen medicina de manera eficiente en el interior de la provincia con todo lo que significa. Y ahí viene mi pregunta, Oscar. Sí. Con tu gran experiencia en la capital y con recibir todos los años los residentes de la capital en tu servicio, que operan con vos y aprenden de vos, ¿cuánto nos falta? Y no hablo del tomógrafo última generación, hablo de tal vez algo mucho más humano. Bueno, sí, sí, Pablo, yo coincido con vos. La verdad que operar en Catamarca, en el San Juan Bautista, porque me ha tocado, eh, es fácil operar en un hospital grande como el San Juan, porque vos si tenés dudas diagnósticas o en algún procedimiento, inclusive intraoperatorio, estás acompañado por dos cirujanos más formados igual que vos, quizás mejor, y si hay una duda, podés llamar a alguien que está en algún cirujano de planta, el jefe de servicio, el jefe de guardia, que nos puede no solamente ayudar en la decisión teórica del intraoperatorio, o inclusive cambiarse y entrar y ayudarte a operar. A veces en el interior yo he tenido la suerte, lo voy a mencionar, yo he tenido la suerte de venir a Belén, formar equipo quirúrgico con un colega amigo, el doctor Yapura, también especialista en cirugía general, excelente profesional y persona. Entonces, nos ha tocado trabajar con un equipo quirúrgico reducido, porque somos dos nada más, pero nos ha tocado afrontar, y bueno, todo tipo de situaciones, como ustedes se imaginan. Llevamos casi 15 años de experiencia acá en Belén, y operando prácticamente todos los días. Nos ha tocado casos muy complicados y demás, y bueno, pero éramos nosotros dos nada más. No teníamos el momento, como decimos nosotros, de levantar la cabeza y mirar y alrededor encontrar los azulejos del quirófano, nada más, y tener que decidir y seguir operando, con esas limitaciones, ¿no? Que uno lo hace, no sé, yo en un momento he llegado a pensar que estaba loco, venía a operar acá a Belén hace 15 años, pero bueno, nos ha ido bastante bien. Con respecto a lo humano, es muy instante, es muy importante. Obviamente, nuestra profesión es humana y en el interior se hace mucho más hincapié en eso, en lo humano, porque hay una relación, los pacientes son conocidos nuestros, entonces hay una relación diferente. En Catamarca operamos pacientes y nos conocemos por el nombre y nada más que eso. Entonces, la verdad que trabajar en el interior es difícil, y bueno, nosotros estamos en una posición mucho más cómoda ahora, porque bueno, hacemos videolaparoscopía, nos apoyamos en métodos diagnósticos, como dice Marito, como la tomografía. Eso nos ha permitido diagnosticar últimamente y en forma mucho más precoz, por ejemplo, tumores que a veces nosotros los presumíamos, sospechábamos, pero los terminaban de diagnosticar en Catamarca. Nosotros, los pacientes, eso, nos mandamos con todo el diagnóstico ya desde acá de Belén. Entonces hay una evolución, pero obviamente que todavía faltan muchas cosas, ¿no? Mario, ¿tienes algo para agregar? Sí, comparto las expresiones de Oscar. Realmente cuando se constituye un equipo, se empiezan a hacernos fuertes contra absolutamente todo lo que falta, porque se agudiza el criterio clínico quirúrgico del equipo, y así
ponemos en un margen de error menor absolutamente la posibilidad de equivocarnos, puesto que de hecho todos los días nos desorientamos, nos equivocamos, o hay pacientes que nos desorientan, ya sea porque hay automedicación y no lo expresan al momento de la consulta, o porque son patologías monosintomáticas que inicialmente no se advierten, pero el trabajo en equipo es fundamental para reducir ese error. Y en cuanto, yo quería transmitir una idea que se me grabó, y cuando uno habla de riesgo quirúrgico, el primer elemento que surge a tener en cuenta de riesgo quirúrgico es en dónde uno se encuentra. En dónde uno se encuentra. Esto habla de que los cirujanos hacemos un trabajo en equipo, necesitamos de un equipo de instrumentación, de iluminación, de instrumental, de anestesiología, de estudios complementarios, a lo cual muchas veces venimos de un hospital en donde todos estos servicios están, bien decía Oscar, a toda hora, e incluso la interconsulta con un colega, y eso a veces en el interior nos falta. Por tanto, yo creo que el primer elemento de diagnóstico es el diagnóstico de situación, y el riesgo se califica de acuerdo a donde uno se encuentra. Y después, bueno, las consabidas del estado del paciente, las comorbilidades, el equipo con el cual operamos, todas las otras cosas a tener en cuenta en riesgo. Pero primero hay que saber que estamos en el lugar apropiado y con qué elementos contamos, puesto que una cirugía muchas veces banal en un centro de complejidad, en donde están todos los servicios de apoyo, bueno, cuando uno empieza a pedir cosas que no los ha tenido en cuenta previo a la cirugía, estas cosas no hay, porque los cirujanos debemos de prever con mucha antelación hilos, drenajes, mallas, elementos que nos puedan hacer falta para terminar, para concluir con esta operación. Ya que esto muchas veces, quiero decir que el éxito de la cirugía no depende de la vida de una sola persona, sino que hay que tener en cuenta muchos otros elementos. Nosotros que hemos sido formados en hospitales más grandes, a veces venimos a un quirófano más chico o a un hospital de menos complejidad, y claro, uno da por supuesto que existen algunas cosas y en realidad hay que revisarlas bien antes de programar o de que una urgencia nos sorprenda con una necesidad de cirugía. Es un punto de vista. Y el segundo, que a mí me parece que Oscar hacía hincapié tanto en que la relación médico-paciente en el interior es distinto, porque uno no sabe lo que tiene el conocimiento de quién es la persona, sino que a continuación de la cirugía uno lo va a seguir viendo quizás todos los días hasta que se recupere, y en la vida lo sigue viendo a cada momento que realice una actividad. Entonces, ese grado de relación crea un compromiso y de necesidad de que todo vaya bien, así que nos esforzamos el doble para que no rechacen ni un punto, que no se viva una complicación común como un absceso de pared en un apendicitis como una cosa catastrófica y una necesidad de derivación. Entonces muchas veces el prestigio del médico se ve exigido para que todo salga más que bien. Y a veces las que mandan son las patologías con sus evoluciones y sus complicaciones de acuerdo al estado en que uno la opera. Por tanto, siempre es necesario estar en relación con el centro de mayor complejidad, estar tratando de que esa actividad asistencial sea complementaria desde el interior con el de la capital, aunque muchas veces
pueda uno operar a un enfermo y seguir estudiándolo. A veces nos da la sorpresa de que hay patologías concomitantes y de que hay evoluciones inesperadas. Y hago esta aclaración, puesto que hay veces que aún operados los enfermos posteriores necesitan la actividad de estudios complementarios o de interconsultas a distintas especialidades en la capital. Desde acá del interior le decimos Catamarca, pero en realidad nos estamos refiriendo a los centros de salud de la capital. Era un aporte. Era un aporte. Volviendo a la clase, Oscar, y antes de dar paso a las preguntas de los asistentes al aula, y por un poco de lo que habló Mario, ¿cuál es el límite que tiene hoy Belén para tratar un abdomen agudo y cuándo sabes que tenés que derivar? No me Bueno, logró dar, o sea, me imagino que no es técnico el límite, sí, son otras cosas lo que están en el límite. bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de pronto hemos tenido que sacar, hacer una resección intestinal, una hemicolectomía, por ejemplo, al encontrar un apendicitis complicado, con una preparación a veces de ciego, lo que sea. Ese tipo de paciente, por ejemplo, necesita una recuperación, una atención postoperatoria, lo que hace necesario una terapia intensiva y tener un control evolutivo mucho más estrecho. Ese puede ser un tipo de paciente que se debe valorar la posibilidad de derivarlo. Está bien, pero ya Otras, está por ejemplo, en operado el caso de... ahí, Oscar, ya ahí ya Pero, está operado. Porque esas decisiones las tomas en quirófano. O sea, ya está sí, el sí, hecho sí, consumado. pero está bien, pero puede haber casos similares a este donde vos ves, lo que pasa es que en ese caso el diagnóstico es intraoperatorio, y la decisión surge, como decís vos, en el intraoperatorio, pero hay algunas patologías que no se pueden manejar y que vos necesitas un apoyo posteriormente de una terapia intensiva. Pasan los que tienen patologías concomitantes, pacientes muy añosos, diabéticos, hipertensos, con alguna cardiopatía. Ese tipo de pacientes yo creo que merecen una mejor oportunidad, entonces uno los deriva a un centro de mayor complejidad. También tenemos como limitación, por ejemplo, nos pasó ayer, derivar un niño. Nosotros no somos cirujanos pediatras, de pronto los implementos que tenemos en anestesiología, la mesa de anestesia que usamos es de adulto, se puede operar niños, pero de la segunda infancia, por ejemplo, pero niños pequeños, y a veces no hay un tubo endotraqueal para un niñito de 3 años, 4 años, o dormir un niñito por un apendicitis, un niño de 3 años, 2 años y medio, y los tenés que derivar, porque a veces inclusive el instrumental que tenemos en el quirófano es de adulto. Ese tipo de limitaciones tenemos. Y después, si nos referimos exclusivamente al hospital, el hospital, bueno, como en todos los hospitales, ustedes saben que de acuerdo a la cantidad de pacientes y de camas que tenga y del volumen de cirugía que estemos haciendo, a veces empiezan a escasear algunos recursos. Nos está pasando ahora con el Seborane, con el Atacurio, que nos lleva a tener una cierta limitación y tener que elegir o reservar ese tipo de medicación, por ejemplo, para patologías de urgencia y las programadas, reprogramarlas o en algunos casos, como decíamos recién, tener que derivarlo. La verdad que es claro, una de las Es un cosas que problema tenemos en cuenta nacional la falta de nosotros, eso. sí, una de las cosas que tenemos en cuenta nosotros y que nos pesa mucho cuando nos toca una patología, por ejemplo, gineco-obstétrica, eh, el tiempo, la distancia que estamos. Belén no está a kilómetros de la ciudad. Entonces, tenemos que pensar de exponer el paciente, subir en una ambulancia. Belén no está a 370 kilómetros de la ciudad, está a 3 horas y media o a 4 horas de ambulancia. Entonces tenemos que pensar qué puede pasar en ese lapso. Son muchas cosas, entonces uno a veces cuando tiene que derivar un paciente a la ciudad,
tenemos que diferentes tipos de condimentos, y a veces tenemos que sentarnos a hablar con el mismo paciente, nosotros solos, el mismo paciente y la familia, y tratar de tomar una decisión, la mejor decisión para el bien del paciente, que puede ser no derivar, esperar, estabilizar el paciente para recién derivar. Qué complejo es trabajar, qué complejo. ¿Alguna pregunta del aula, por favor? Hola, sí, buenas tardes. No Doctor. sé si me escuchan. Sí, perfecto, bárbaro. ¿Cómo le va? Primero quería saludar a todos los médicos por su día en el día de ayer. Quería felicitarlo al doctor Oscar Reales. Él es colega acá, yo trabajo acá en Belén también. He tenido la oportunidad de estar con él y la verdad que es una eminencia el doctor, así que me ha enseñado mucho. Y quería básicamente evacuar esas dudas, porque me ha tocado hacer guardias en el hospital los fines de semana o días feriados, y realmente se complica mucho cuando llega un paciente con abdomen agudo. Es básicamente lo que decía el doctor Mario, que es difícil muchas veces trabajar y hay que contextualizar con respecto a lo que tenemos y las herramientas que podemos usar. Porque yo no sé si en este momento en el hospital Doc tienen, por ejemplo, un servicio de ecografía, o cuáles serían básicamente las herramientas básicas y mínimas para poder diagnosticar este tipo de patologías, un abdomen agudo, y cuál sería el criterio de derivación, porque usted sabe que acá tenemos un gran afluente de pacientes de toda la región de Norte Chico, Norte Grande, que vienen al hospital, y muchas veces cuando viene un paciente con dolor abdominal, recibís mucha presión de parte de todos los familiares ante una circunstancia de esta, y que resulta muy estresante muchas veces, porque inclusive enseguida ellos te piden la derivación a la ciudad de Catamarca, y bueno, acá nosotros muchas veces tratamos de hacer lo que podemos y tratamos de usar las herramientas que tenemos para poder ver todo este tema de realmente cuáles son los criterios de derivación y poder lidiar con esa situación. Es muy difícil, como decía el doctor, también tenemos 3 horas y media, 4 horas de viaje en ambulancia, muchas veces cuando hay disponibilidad, porque muchas veces salió otra derivación, entonces es muy complejo el tema de la parte quirúrgica y de abdomen agudo acá en Belén. Pero básicamente era eso, cuáles son los criterios de derivación y si cuentan, o cuáles serían lo mínimo que nosotros podemos disponer para poder hacer un diagnóstico. O, por ejemplo, pensar en que la clínica es soberana y tratar de basarnos en eso. Hola Saúl, gracias por el comentario y tus palabras. Bueno, el hospital de Belén es un hospital zonal. Para los que no conocen, el área programática hasta hace poco, antes que se diera nuestra área programática, la área programática 11, hasta hace pocos años, era Antofagasta más Belén, con una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados, casi 10.000 kilómetros cuadrados más que toda la provincia de Tucumán. En salud, todo eso depende del Hospital Zonal Belén. Belén tiene hospitales seccionales, 8 y 53 que dependen del hospital. Entonces, un centro de referencia, y también hemos sido centro de referencia o de derivación por algunas patologías de urgencia de los departamentos vecinos, ¿no? Como Tinogasta, Nergalá, Santa María. El hospital de Belén cuenta, como la mayoría de los hospitales de interior, con un médico de guardia. Me ha tocado al doctor trabajar en el hospital y los fines de semana. Cuando ingresa un paciente con abdomen agudo quirúrgico a un hospital como el de Belén, el médico de guardia, como decía hace rato, lo que tiene que hacer es, además de internarlo, es estudiarlo
pidiéndole un laboratorio que tiene cuenta para hacer un laboratorio de urgencia, si se puede hacer una radiografía de abdomen que cuenta el hospital. La ecografía abdominal puede ser dificultosa realizarla porque no hay ecografistas hoy en el hospital. El hospital tiene 4 o 5 ecógrafos, pero no hay un especialista en diagnóstico por imagen que lo pueda realizar. Pero sí se lo puede conseguir en la parte privada. Seguido a esto, el médico de guardia lo que hace es apoyarse en el servicio de cirugía, en la guardia pasiva que realizamos los cirujanos en el hospital. Y una vez que el paciente está internado, estudiado, es valorado por los cirujanos de guardia, que en definitiva son nosotros, por protocolos, quienes deberíamos decidir si el paciente ese es para que sea resuelto en el hospital de Belén, acá en Belén, o por si hay un motivo se lo tenga que derivar. Yo creo que la decisión del manejo del criterio de derivación, en este caso no es del médico de guardia activa, el que está en el hospital, sino del especialista, el médico cirujano, que tiene que ir a ver, valorar y terminar de estudiar el paciente. Yo creo que pasa por ahí más o menos el manejo en cuanto al manejo del médico de guardia, ¿no? Y es importante recalcar, si está de guardia entre un abdomen agudo, no pedir, por ejemplo, como suele pasar, un hemograma con una urea o una glucemia nada más. Entonces, aprovechar y pedir en forma más completa los estudios, un hemograma, el coagulograma, que a veces nos aporta muchísima información, la orina que nos hace el diagnóstico diferencial, la radiografía de abdomen que mencionaba en algún momento, por si se trata de una perforación de víscera hueca, y después, bueno, el reposo gástrico es una decisión importante, que es una cosa que uno ve habitualmente cuando ingresa un abdomen agudo y nos llaman y vamos a ver el paciente está comiendo, y tenemos que esperar que haga el reposo, horas de reposo gástrico o de ayuno, para poder ser intervenido químicamente. Ese tipo de cosas son las que tiene que tener en cuenta el médico de guardia, entonces para tratar de tener un mejor manejo del paciente y de paso acortar los tiempos de diagnóstico y no retrasar el tratamiento que sería la apendicectomía en el caso del tema de hoy. Eso de la comida pasa en todos lados, Oscar. No solamente ahí, desgraciadamente. Pero hay una cosa, una apendicitis que tiene hambre. La apendicitis. No. Lo mencioné que la anorexia es el síntoma, el segundo síntoma después del dolor. Y tener un paciente con hambre, realmente hay que descartar. Se trata de otra patología. ¿Alguna otra pregunta? Se me fueron los doctores. ¿Sabes qué necesito que hagas, Oscar, antes que vayamos cerrando? Devolve el hospedador, por favor. Es un trámite muy complicado. Siempre lo explico, ya están cansados que lo diga. Tenés que pararte sobre el cuadradito del presidente del Colegio de Médicos y hay 3 puntitos arriba. Y poner hacer hospedador. Si me permite, Pablito, y si me permite, Oscar. Sí, mientras Oscar encuentra los 3 puntitos. Dale. Bueno, escuchaba atentamente al doctor Saúl y él se refería probablemente también a qué medidas iniciales puede tomar el médico general de guardia para no entorpecer el diagnóstico. A veces uno amputa síntomas iniciales que después hace que el diagnóstico sea más difícil o los criterios sean más difíciles, tanto como para entrar al paciente al quirófano o para derivar o para tratarlo en general. Y en eso hay algunos criterios basados en la experiencia. Ya, por ejemplo, si bien es cierto, la cifra de glóbulos blancos es bastante relativa de acuerdo a la reacción inmunológica de cada paciente, decíamos, por ejemplo, que los pacientes
en el cual confirmamos un cuadro de apendicitis aguda y que tenía más de 15.000 glóbulos blancos, y el dolor se estaba empezando a hacer difuso en el abdomen, elegíamos ingresar por un acceso quirúrgico mediano antes que por una operación de McBurney. Eso sería uno de los criterios que nosotros vamos teniendo ya como cirujanos. Pero antes, como médico general, yo le diría que cuando llega un paciente con dolor abdominal, además de los análisis que bien definía Oscar, por ejemplo, evitamos poner analgésicos, evitamos poner antieméticos o antifebriles, evitamos medicar al paciente, evitamos alimentar al paciente, le tomamos la temperatura diferencial en la axila y en el recto y lo dejamos registrado. Evitamos de que los pacientes consuman alimentos porque ya no están preparando para un ayuno, porque hay que anestesiarlo. Mientras tanto vamos absolutamente completando todo el electrocardiograma, una radiografía de tórax si existe alguna duda, en fin. Pero evitamos, o sea, lo que hacemos es hidratación básica y control de signo, sumado a lo habitual, la temperatura diferencial. No sé si me escuchas, Oscar. Sí, sí, estoy escuchando. Bueno, yo era para a ver si surge algún elemento más. Y en la experiencia personal, cuando miro los análisis, observo también la eritro, observo también la cantidad de neutrófilos. Por coincidencia o por experiencia, y en alguna vez lo he leído, una cifra de neutrófilos a tener en cuenta y que es orientadora es la cifra del 74% de neutrófilos segmentados. Cuando a eso se le suman algunos neutrófilos encallados, más todo el contexto clínico que veníamos hablando, a veces me ha ayudado a definir en cuadros difíciles. También hay que mencionar que hay veces que está absolutamente todo el contexto clínico y los glóbulos blancos son normales, a los cuales, por supuesto, seguimos respetando a la clínica como la rectora para la toma de decisiones. Perfecto. Muy bien, doctor. Me quedó claro. Una de las cosas que me gustaría mencionar y que me ha tocado pasar en varias oportunidades, y recuerdo una situación muy angustiante, un fin de año, hace como 10 años, es operar de apendicitis a una embarazada de término. Operar sola, lo que me preguntaba Pablo, operar solo con el instrumentador, sin ayudante, hacer la apendicectomía y posteriormente a la apendicectomía tener que hacer una cesárea. Eso también me ha tocado, es importante tener en cuenta que el embarazo modifica la característica clínica de la triada diagnóstica, que es el dolor. Al ir creciendo el útero, el ciego se va ascendiendo y en la punta del apéndice hace un traslado, una rotación en sentido antihorario. Entonces, de acuerdo a las semanas de gestación, el dolor se va modificando y el dolor puntual desaparece el McBurney, desaparece la cronología de Murphy, aparecen otros síntomas como es el dolor. Recuerde que tener un foco infeccioso nos transforma el embarazo en un embarazo de alto riesgo, el paciente está con contracciones y demás. Entonces el dolor típico se ubica a veces en el hipocondrio derecho, a veces en el flanco derecho, pero sí están presentes, decía Pablo, la anorexia, febrícula, náuseas, vómito, ¿no? Una de las cosas a tener en cuenta y que no hay que descartarlo son los abdómenes agudos en embarazada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente les quiero decir feliz día del médico. Un año muy complicado para todos, un año que todos tenemos la sensación de tristeza, y es cierto,
Es un año muy triste. Es un año que no tenemos nada que celebrar. Pero bueno, en el fondo somos médicos y tenemos esta profesión tan increíblemente hermosa y vamos a salir adelante como comunidad médica, como sociedad. Vamos a salir adelante, estoy convencido. Así que lo que les digo todos los viernes, nos quedan 2 clases, terminemos el año, terminemos este año, por favor, terminemos este año. Y cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a sus pacientes y a ustedes. Feliz fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Igualmente, Pablo. Al próximo Bueno, viernes. gente, hasta luego. Un abrazo grande, un abrazo, Oscar, te felicito. Te Muchas gracias. felicito, Oscar, verdaderamente.